Durante siglos se crearon elementos de tortura que sirvieron para castigar, dar una lección, o simplemente conseguir alguna confesión. Se crearon métodos que todavía dejan boquiabierto a todo aquel que los conoce, justamente por la inmensa crueldad con la que fueron concebidos. En la mayoría de las ocasiones no solo servían para humillar a la víctima, sino que acababan por causar su irremediable y dolorosa muerte. Algunos de ellos se utilizaron con mucha frecuencia durante la Edad Media, mejorándose y convirtiéndose con el paso de los años en instrumentos cada vez más terribles. A continuación te mostraremos un resumen de los más crueles castigos utilizados en la antigüedad. Número 1. La máscara infamante. Máscara hecha de hierro de muy distintas formas. Las máscaras eran colocadas a aquellas personas que protestaban contra el orden o el poder machista. La mayoría eran mujeres que recibían este castigo bajo el siguiente axioma: la mujer caía en presencia del macho. Número 2. El péndulo. El péndulo fue uno de los principales instrumentos de tortura empleados durante la Edad Media. Esta práctica se utilizó para infligir dolor y sufrimiento a aquellos considerados culpables de cometer crímenes, herejías o desacato a la autoridad. Consistía en una gran piedra suspendida de una cuerda, a la que se le unía una soga al cuello de la víctima. La víctima se colocaba de pie sobre una tabla de madera, que se encontraba en la parte inferior de la piedra. La tabla se movía hacia adelante y hacia atrás, generando una sensación de mareo y desorientación en la víctima, cuando la piedra casi tocaba el suelo. Los efectos del péndulo eran devastadores para la víctima. La tortura era lenta y dolorosa, y la persona podía sufrir desde lesiones de cuello hasta fracturas de huesos. Esta tortura también podía generar problemas de salud mentales, como trastornos de ansiedad o depresión. Número 3. Las arañas españolas. Eran instrumentos de tortura que se utilizaban durante el periodo de la Inquisición. Estas arañas eran una herramienta de terror diseñada para obtener confesiones. Estos instrumentos se componían de varias varillas con pinchos que se enroscaban en la carne de la víctima. Las arañas españolas se colocaban sobre la piel de la víctima y se ajustaban con una palanca para que los pinchos penetraran en la carne. Una vez que se aplicaba la presión, los pinchos comenzaban a penetrar gradualmente en la piel de la víctima. Esta tortura era extremadamente dolorosa y podía resultar en graves lesiones. Número 4. Potro en escalera. Se ataban las manos del prisionero a una escalera, y los pies a un torno, de manera que los hombros eran dislocados al estirar los pies. Este tipo de potro era utilizado en combinación con otros castigos, como el látigo, las arañas españolas o fuego aplicado en axilas y en costados. Número 5. El collar de púas punitivo. Se colocaba en el cuello de la víctima, y a menudo se convertía en un medio de ejecución. La erosión hasta los huesos del cuello, hombros y mandíbula, que producía la progresiva gangrena, la infección febril y la erosión final de los huesos, sobre todo de las vértebras descarnadas que conducen, irremediablemente a una muerte segura, atrofia y rápida. Número 6. El cinturón de San Erasmo. Consiste en un collar, cinturón o brazalete provisto de pinchos en la cara interior y que se le pone al reo. Con cada pequeño movimiento, incluso la respiración, el collar araña y hiere la carne del reo. El proceso de tortura es progresivo. En primer lugar, un dolor lacerante. Posteriormente se produce la infección, tras la cual se llega a la putrefacción y tras esta, una gangrena que puede causar la muerte. Número 7. El desgarrador de senos. Era un instrumento de tortura con forma de tenaza acabado en 4 afiladas puntas, utilizado ya durante el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición en Europa. La tortura consistía en aplicar las 4 puntas estando al rojo vivo o frías sobre los senos, desgarrándolos. Los lugares donde más se utilizó, aunque en diferentes épocas, fueron algunas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII. Aplicado durante varios siglos, un número indeterminado de mujeres que fueron condenadas por delito de herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, otros actos libidinosos, magia blanca erótica y algún otro delito padecieron este tormento en sus senos. Número 8. El violín de las comadres. Es un cepo con forma de violín, de ahí su nombre, que aprisionaba la cabeza y las manos del reo. El nombre de comadres procede de que era un instrumento utilizado en castigos menores aplicados a mujeres chismosas o mal habladas, que eran avergonzadas así en público durante el tiempo que duraba el castigo. Número 9. Tenazas ardientes. Estas eran unas pinzas casi iguales a las de los talleres, las que alentaban y arrancaban partes del cuerpo como pezones, dedos, nariz, etc. Se utilizaba más como forma de castigo o escarmiento en la antigüedad. Número 10. La hoguera. No cabe duda de que la hoguera era el peor de los castigos de la Santa Inquisición. A la hoguera podían ser condenados los herejes impenitentes y los relapsos, o reincidentes.
Durante siglos uno de los métodos más populares de ejecución fue la muerte en la hoguera. Consistía en que el reo era quemado vivo en una choza. Si eras condenado a esta pena, tu suerte sería muy diferente según si morías en grupo o individualmente. Si lo hacías entre un grupo de individuos, lo normal era que murieras por intoxicación de monóxido de carbono antes de ser alcanzado por las llamas. Si te quemaban en solitario, tus posibilidades de morir asfixiado eran escasas, probablemente te alcanzarían las llamas antes de haber perdido el conocimiento. Entonces la muerte podría deberse al choque térmico, al sangrado profuso, o quizá a la descomposición por calor de algún órgano vital. En todo caso horripilante y extremadamente doloroso. Si te gustó el video dale like y suscríbete.